Estás escuchando el podcast del Ministerio Impresionadas por Su Gracia. Nuestra serie actual se titula Gozo y Paz, un estudio devocional original del Ministerio Impresionadas por Su Gracia. Acompáñanos en el episodio de hoy y juntos estudiemos Lucas 1. Muchos a lo largo de la historia se han hecho llamar grandes por sus supuestos logros o aptitudes, pero ¿realmente eran dignos de ser reconocidos como grandes? Nuestro estudio del día de hoy, aquí en el podcast del Ministerio Impresionadas por Su Gracia, se concentrará en la historia de un hombre que fue grande delante de Dios. En la cultura de hoy, a las personas famosas se les reconoce más a menudo por la riqueza, los éxitos comerciales, las habilidades atléticas o los talentos musicales. Muchos de esos individuos son creaciones de los medios de comunicación, famosos simplemente por ser famosos. Un punto de vista más realista pero menos común de la grandeza se mide en términos de logros significativos. Singulariza a quienes han dejado una marca indeleble y positiva en la sociedad, ya sea en guerra, educación, ciencia, medicina, artes o en causas humanitarias. Sin embargo, la norma divina de grandeza trasciende toda medida humana y se enfoca en realidades celestiales eternas y no en efímeras circunstancias mundanas. Esto se puede ver mejor al examinar la vida de alguien a quien Dios llama grande. Uno de tales hombres fue Juan el Bautista. Para el estudio del día de hoy, te quiero invitar a que juntos tomemos nuestras Biblias y nos situemos en Lucas 1, 15, 17. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. De este pasaje fluyen tres señales de la grandeza de Juan el Bautista: su carácter personal, su llamado privilegiado y su poderosa contribución. Lo primero que quiero que analicemos es una palabra que define todo el pasaje. En el versículo 15 tenemos la palabra grande. Dice que Juan sería grande delante de Dios. La grandeza de Juan el Bautista trasciende en el tiempo y la cultura. Es asombroso elogio significa que Juan era más grande que todos los hombres notables del Antiguo Testamento, incluso más grande que Enoc, quien caminó con Dios y fue llevado al cielo sin pasar por la muerte. Noé, a quien Dios salvó del diluvio. Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, a quien Abraham pagó los diezmos. Abraham mismo, el padre de la nación de Israel. Génesis 12, 1 al 7. Hebreos 11, 8 al 10. Los patriarcas Isaac, Jacob y José. Moisés, el legislador y líder de Éxodo, David y Salomón, los más grandes reyes de Israel, los profetas hacedores de milagros como Elías, los grandes profetas escritores como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel,
o cualquiera de los otros héroes de la fe del Antiguo Testamento mencionados en Hebreos 11. Juan era grande en la única manera que realmente importa. Delante de Dios, una frase común del Nuevo Testamento que significa aprobación divina. La elección que Dios hizo de Juan es una profunda ilustración de cómo Él elige de manera soberana a todos los que creen. Y ha escrito sus nombres en el libro de la vida del Cordero de Dios antes de la fundación del mundo. Esta elección trae consigo algunas especificaciones que facilitarían su vida, pues estaría ocupado con la obra de Dios le encargó hacer. El versículo 15 continúa diciendo: no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Estos principios influyen en la decisión de Juan de abstenerse, y el estilo de vida de Juan sería de templanza, moderación y abnegación. Su selección de vestuario, abrigo de piel de camello y cinturón de cuero, y su dieta, langosta y miel silvestre, reflejaban su indiferencia hacia los placeres del mundo. La abstención de vino y sidra lo llevó a dar un importante paso más adelante en su desdén y separación del mundo. De hecho, esto que tenemos aquí en el versículo 15, que Juan fue apartado por Dios mientras aún se hallaba en el vientre de su madre, me recuerda a Jeremías 1, 4, 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ahora, la elección de Juan no solo se trataba de un hombre que sería grande o que estaría muy ocupado en las cosas de Dios. Este llamado es más que eso, es un llamado privilegiado. El versículo 17 es la representación perfecta de la grandeza de Juan, lo cual no vino porque él fuera más santo que todos los demás, sino porque tenía un llamado más noble que el de cualquier otro: ir delante del Mesías, la tarea más privilegiada que cualquier individuo podía recibir. Juan fue un hombre enviado de Dios. Juan fue la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Finalmente, el llamado de Juan tendría una poderosa contribución. La predicación de Juan debería tener una repercusión poderosa, que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Quiero que regresemos a los versículos 16 y 17. Aquí dice: y habrá que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. La predicación de Juan pediría a los hijos de Israel que se convirtieran de su desobediencia, de su apostasía, de su rebelión, de su pecado y de su fariseísmo al Señor Dios de ellos. Estas tres señales de la grandeza de Juan el Bautista nos enseña en esta temporada de
Adviento que en nuestra vida diaria debemos recordar que todos los que creemos fuimos escogidos por Dios. Igual que Juan, nosotros también estamos comisionados a la misma tarea: proclamar arrepentimiento y ser embajadores de la reconciliación, instando a las personas a volverse a Dios a través de la fe salvadora en el Señor Jesucristo y en su muerte sustitutiva. Es al hacer eso que participamos de la grandeza de Juan. Este tiempo de Adviento es un tiempo para que, al igual que Juan, preparemos el camino de nuestros corazones hacia Jesús. La verdadera historia de la Navidad nos ayuda a preparar nuestros corazones para recibir al Salvador. Entonces, como ya hemos mencionado, el Adviento es un periodo de preparación para recibir dignamente a Cristo que nace. Para recibirlo dignamente, nos debemos abstener de lo que el mundo nos ofrece, silenciar el ruido del mundo y subirle el volumen a nuestra alabanza y oración a Dios para poder escuchar su suave y permanente voz. Este es el tiempo de vivir una Navidad radical, una en la que verdaderamente fijemos nuestros ojos en la venida del Salvador y la luz del mundo. En esta temporada de Adviento podemos preparar nuestro corazón tomando como ejemplo a Juan y su estilo de vida radical. Cambiemos nuestra forma de vivir, de vestirnos y alimentarnos, al igual que Juan. Alimentémonos de langostas y miel silvestre, no bebamos vino. Este estilo podemos traducirlo a cosas sencillas como evitar hablar mal de nuestra familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, o puede ser también evitar gastos superfluos e innecesarios y mejor invertirlos en ayudar en las misiones de evangelización, ayudar en la educación de los niños más necesitados. También puede ser incluso en nuestro hogar, ayudando a nuestro familiar más necesitado, al enfermo, al triste, al que está pasando por alguna dificultad. Estas actividades nos ayudan a ir enderezando nuestras vidas para recibir con amor y en profundidad el nacimiento de nuestro Salvador. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nuestra oración es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, te dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcas mejor y que asimismo sean iluminados los ojos de tu corazón para que sepas a qué esperanza Él te ha llamado.